Hola amigos de YouTube, mi nombre es Luz Clarita Camantigo Gutiérrez. Hoy vamos a hablar sobre Paulo Freire y la educación liberadora. Bien, mi nombre es Griselda Mayumi Nina Mamani y conmigo vamos a abordar sobre lo que es la importancia, ¿no? Su metodología y los aportes que Paulo Freire ha realizado a la educación del siglo XX y del siglo XXI. Hoy vamos a hablar sobre Paulo Freire y la educación liberadora. Bueno, Paulo Freire ha nacido en 1921 en Recife, en la capital del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil. Y ha fallecido en 1997 y es padre de espiritista y madre de católica, lo cual Paulo Freire tiene una infancia inmejorable porque Paulo Freire ha aprendido a leer y escribir en su hogar. Su madre le enseñaba a escribir frases familiares en su casa. Y Paulo Freire en un principio no tenía interés sobre la pedagogía y al modo que iba pasando el tiempo ha conocido a su segunda esposa, Elsa, la cual era la que le inspiraba más que se interesara en la pedagogía. De hecho, Paulo Freire es uno de los actores y testigos más importantes del siglo XX. Como dice, en el siglo XX, Paulo Freire ha planteado sobre la construcción de su pensamiento político educativo, porque en la sociedad, en el Brasil, el 90% de la sociedad no podían leer ni escribir, eran analfabetos y por ello no podían participar lo que es en la política. Y no podemos hablar aparte de su vida y tampoco aparte lo que es de sus obras, porque ambos van de la mano. Y es por eso que se dice que es uno de los actores principales y testigos de la historia del siglo XX. Paulo Freire en el Torbellino, en la historia de latinoamericana. En ahí Paulo Freire nos habla el cambio de la época en Brasil. En Brasil, cuando Paulo Freire se encontraba en su tierra natal, la mayoría de la sociedad, los campesinos, el 90% eran analfabetos, el cual a Paulo Freire le preocupaba. Es por eso que Paulo Freire tomó la iniciativa de plantear en 1960 y 1964 lo que es el nacimiento del método, lo que consiste en concientizar alfabetizando a las personas no letrados. Y Paulo Freire, después de todo ello, por todo lo que ha pasado en esa época, le preocupaba mucho la sociedad no podía participar lo que es en la política. Y por el golpe del militar, Paulo Freire se fue a Chile, en lo cual ha escrito sus obras La pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad, lo cual a Santiago de Chile no le ha favorecido o no le ha gustado. Después de lo que estaba en Chile, Paulo Freire se ha ido a lo que es a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, en lo cual la han reconocido como uno de los mejores pedagogos con el diplomado honoris causa, reconociendo que es uno de los mejores, ¿no?, de la pedagogía. Cuando Paulo Freire estaba de vuelta a Brasil, ha desafiado lo que es en la escuela. En ahí puso en marcha lo que es la alfabetización y ha alfabetizado a la mayoría de los niños en la escuela y también tanto la sociedad. Esa marcha ha puesto con la ayuda de varios pedagogos que existían en ese año, en esa época, y a través del foro de los movimientos populares de alfabetización. Bien, continuando con el tema, Paulo Freire ha sido uno de los pedagogos muy importantes en la historia de la educación y ha aportado a la pedagogía del siglo XX, a la pedagogía del siglo XXI y seguirá aportando en los posteriores siglos.
hablar de su metodología es muy importante, porque él ha planteado el método de la alfabetización. ¿Por qué? Porque él ha sido testigo de en el siglo XX de cómo vivían las personas en Brasil, ya que el 99% de la población era analfabeta. ¿Qué implica ser analfabeto? Los analfabetos eran personas no letradas, que no podían leer ni escribir. Por lo tanto, él considera que una persona analfabeta no podía participar, o en ese entonces no participaba en lo político, en lo social, en lo económico, y eso le preocupaba bastante a él. Por ello, ha planteado su metodología. La construcción teórica de Freire, las primeras ideas fuerza y el nacimiento del método. Para que nazca su metodología, pues ha tenido, ¿no?, lo que son sus primeras ideas, lo que le ha inspirado a que pueda plantear su metodología. Y una de ellas es, pues, él considera, ¿no?, que la educación de los adultos tiene que fundamentarse en la conciencia. Para él, educar no significa llenar a una persona de conocimientos, llenar a una persona de números. ¿Por qué? Para él tiene un significado muy importante. La educación en los adultos pretende que los adultos, que todas las personas tengan una conciencia crítica y puedan participar en todo ámbito de la sociedad. Como segundo punto tenemos: los educadores y los líderes políticos han de aprender de sus alumnos. Mucho tiempo se ha visto que simplemente el profesor es el que educa, el profesor es el que sabe, el profesor es el que da ideas, el que tiene la razón, pero no. Él plantea que los estudiantes también aprenden de los docentes, sí, pero los docentes también aprenden de los alumnos. No hay un ser perfecto. Los maestros no somos perfectos. Bien, continuando con el método Freire, los pasos que él menciona, o los pasos que ha seguido él para la aplicación de su método, pues ha sido en el siguiente orden. Como primer paso ha tomado lo que es la investigación temática. ¿Pero en qué consiste la investigación temática? La investigación temática lo llama así porque esto constaba que de la sociedad, pues se tenía que recoger la información, lo que las personas hablaban, lo que les interesaba, una frase que mencionaban ellos. Y el siguiente paso es la codificación. En la codificación escogían las palabras, ¿no?, las palabras generadoras. De toda esa frase que se mencionaba o que escogían en la investigación temática, ya también en la codificación solamente escogían una palabra, o tres a lo mucho, o las palabras que sean de su interés. Como tercer paso para la aplicación de su metodología, Paulo Freire considera lo que son las palabras generadoras. Pero, ¿en qué consisten las palabras generadoras? Lo que tanto se habla en sus aportes a la educación del siglo XX para el siglo XXI es, pues, la palabra tijolo. Lo que comúnmente se le llamaba a los ladrillos, ¿no?, que es tijolo, lo utilizaban comúnmente los obreros o las personas que construyen cualquier tipo de construcción, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la TIF, podríamos generar lo que son su familia silábica, lo que sería ta, te, ti, to, tu. De
De igual forma, de lo que es de la Jo, se podría generar lo que es su familia silábica. En este caso viene a ser lo que es Ja, Je, Ji, Jo, Ju, y así sucesivamente con lo que es, con lo que termina lo que es Lo. Y podría también, ¿no?, empezar por la Le, terminar por la Lu, y así viceversa, ¿no? Que estas palabras generadoras pues han servido mucho, ¿no?, para iniciarse en la escritura o en la lectura, pero más que todo en la escritura, ¿no?, de la alfabetización. Como cuarto paso para la aplicación de su metodología, considera los círculos de cultura y la problematización. Si bien es cierto, la alfabetización se ha planteado o se ha trabajado en Brasil, en Perú y en otros muchos países, y también el Cusco pues no ha sido, ¿no?, ajeno a lo que es a la alfabetización. Los círculos de cultura y la problematización, bueno, en ese aspecto, los que educan a los educandos, en ese caso los profesores, también eran considerados como coordinadores, o también se les llamaba docentes, ¿no? Esto consistía en que el docente, ¿no?, planteaba una imagen o presentaba una diapositiva, y ya los señores o los educandos tenían que descifrar, ¿no?, o de qué trataba esa diapositiva o esa imagen. Y como quinto paso está la alfabetización en sentido estricto. En ahí, bueno, los estudiantes o el docente en este caso, ¿no?, planteaba ya otras palabras, y por eso los estudiantes ya podían formar frases u oraciones, y así sucesivamente. Un cambio de rumbo del educador político al político educador. Si bien es cierto, Paulo Freire no ha sido tan bienvenido o tan bien visto en Brasil. Por ello, se ha ido a Chile. En Chile ha escrito La pedagogía del oprimido y La educación como práctica de la libertad. Estas son obras muy importantes, ¿no?, para la educación, y también ha tenido mucho significado en él. Claro que no está tan relacionado con su metodología, pero es muy importante mencionar, es muy importante hablar de sus obras. La pedagogía del oprimido también habla de la educación bancaria. ¿Pero en qué consistía la educación bancaria? En la educación bancaria considera que el estudiante es un banco donde se pueden depositar conocimientos, historias, narraciones o lo que sea, pero simplemente los estudiantes podían archivar, ¿no? En ese entonces, bueno, la educación en ese caso es memorística. Los educandos solamente servían para repetir y repetir lo que los docentes le decían, lo que no les permitía pues dar su opinión crítica, ¿no?, o lo que pensaban. Simplemente guardaban, ¿no?, información, y más no tenían una opinión crítica. Y por ello también ha escrito lo que es la educación como práctica de la libertad. Entrar en la lectoescritura, ¿no?, en los adultos en ese entonces era muy importante, porque solamente una persona cuando lee, cuando escribe, era capaz de poder dar una opinión crítica, porque a través de la lectura tú te inmiscuyes más, podías tener más conocimientos, podías leer libros, podías leer muchas cosas, ¿no?, y enterarte de mucho lo que está pasando en tu sociedad, y solo a través de ello podías dar una opinión crítica, y de ahí viene lo que es
la libertad, ¿no? Una persona no simplemente podría estar feliz, ¿no?, con lo que le dicen, sino que también dar una opinión crítica. Las ideas principales de Freire. También habla de lo que son las dicotomías. Van de la mano. Paulo Freire dice que la educación y política van de la mano, porque solo a través de la educación nosotros podemos ser partícipes de la política. Y también considera que la teoría y práctica van de la mano, porque si la teoría sin la práctica no tiene sentido, o la práctica sin teoría no está del todo autorrealizado, ¿no? También habla de lo que son los opresores y oprimidos. Si no habría opresores, no habría oprimidos, o si no habría oprimidos, no habría opresores. También Paulo Freire habla de la educación, que no solamente, ¿no?, que los opresores tengan éxito o simplemente haya una abundancia de oprimidos, porque Paulo Freire menciona, ¿no?, que ambos deben liberarse, ambos deben tener ese pensamiento de que ambos, acordar, ¿no?, que todo es por el bien de la sociedad. Y como el siguiente está, ¿no?, la educación bancaria y educación dialógica. Ya he mencionado que la educación bancaria solamente los estudiantes eran como un banco, donde los docentes podían depositar conocimientos y más conocimientos. Pero la educación dialógica ya también permitía una educación óptima. ¿Por qué? Porque los estudiantes planteaban lo que querían tocar, ¿no?, o los contenidos que ellos querían desarrollar, y también de esa manera ambos, ¿no?, se entienden, los docentes y los estudiantes, y posterior para tener un satisfactorio aprendizaje, ¿no? Freire contra la educación globalizadora. Si bien es cierto, muchos años o hasta en la actualidad, la educación o lo que se hace en los países simplemente ha servido para que se incremente la brecha de la economía, porque más son los que entran a los transnacionales, ¿no?, a los países, y no permiten el desarrollo, ¿no?, de las familias. En el Perú hablamos de que la economía está creciendo. Sí está creciendo, pero es muy diferente a que hablemos que la economía se está desarrollando. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de que las familias también están mejorando, pero no es así. Simplemente se están incrementando las brechas, ¿no?, de desigualdad. Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Y Freire está en contra, ¿no?, de lo que es la educación globalizadora. Bien, para culminar, voy a terminar con la siguiente frase que dice: andar con la multitud no te lleva a ningún lado. Con esto no necesariamente me refiero a lo que es la unión, que es muy diferente que una persona siga una multitud, ¿no? Cada persona debemos tener una opinión crítica o tenemos una idea distinta y debemos plantearlo, no simplemente basarnos en la mayoría o en lo que las personas creen.